Hoy te encontrarás cara a cara con lo sobrenatural, lo que está fuera de tu comprensión, lo inexplicable. Sin duda, estas historias te harán replantear tu realidad. Mi madre recientemente compartió una experiencia extraña y espeluznante que ella, sus hermanos y padres presenciaron cuando era muy joven, alrededor de los 6 años de edad. Mi madre es una mujer muy elegante, con clase y apropiada. No sería el tipo de persona que miente sobre esto solo para asustar a alguien. Además, mis tías y tíos han verificado esta historia individualmente. Mi estilo de escritura tiende a tener muchos errores. Escribí esto principalmente desde la perspectiva de mi madre, pero agregué otros detalles más finos que mis tíos proporcionaron para crear una imagen más completa. Mis abuelos, madres, tíos vivieron temporalmente en un pequeño pueblo del Estado de México, en una población de aproximadamente 1000 personas dispersas por todo el paisaje montañoso. Vivían en la parte inferior de una de las colinas más grandes, un cerro, que podía tomar un par de horas para caminar hasta la cima. Mis abuelos eran relativamente pobres. Mi abuelo ganaba lo suficiente para satisfacer sus necesidades trabajando en un campo de caña de azúcar. Pero aún así, vivían en una de las casas más bonitas debido a su proximidad a la colina y una supuesta casa de brujas en la cima de esa colina. Los lugareños se mantuvieron alejados de esa casa y el alquiler era más barato allí. Mis abuelos, tíos y mi mamá tuvieron algunas experiencias paranormales en esa vivienda. La mayoría de estos fueron atribuidos a la bruja. En la moda típica del folclore mexicano, el nahual que presenciaron, o su equivalente norteamericano, el skinwalker, fue lo que les hizo irse. Mi mamá dice que un día estaba dentro de la casa, junto a la entrada con la puerta abierta, jugando con unos juguetes. Mis tíos estaban en la misma habitación, detrás de ella también jugando. Mientras mi abuelo se relajaba en una mecedora en esa habitación, mi mamá miró hacia arriba cuando un perro negro de tamaño mediano caminaba por la carretera frente a la casa. Lo que la asustó fue que este perro tenía 2 pechos humanos colgando de su cuerpo. Estaban conectados a su piel, como si fueran parte de él. Ella dice que los senos no tenían pelo, lo que le permitió ver que eran de hecho senos humanos femeninos y no algún tipo de tumor que hayan crecido en el perro. Mi madre dice que el perro instantáneamente le transmitió muy malos sentimientos y ella comenzó a llorar. Esto hizo que el perro se detuviera en seco y mirara a mi madre. Mi abuelo se levantó y se dirigió hacia la puerta, al igual que mis tíos, para ver qué estaba pasando. Al instante reconoció lo que era esa criatura y sacó un pequeño revólver que siempre llevaba consigo debido a las largas caminatas que hacía a pie hasta el trabajo. Apuntó el revólver e intentó apretar el gatillo, pero el arma seguía atascándose y no disparaba. Lo intentó varias veces, cada vez revisando y asegurándose de que el arma estuviera en buen estado de funcionamiento, pero simplemente no disparaba. Todo el tiempo el perro estaba parado allí mirándonos, y finalmente el animal se dio la vuelta y comenzó a correr por la carretera a una velocidad excesiva a lo largo del costado de la carretera. Después de que desapareció de la vista, mi abuelo intentó disparar su arma y abrió fuego sin problemas. Aunque mis abuelos eran muy limitados financieramente, se mudaron una semana después del encuentro con este nahual o skinwalker. Sé que esto es algo largo, pero quería incluir todos los detalles que los miembros de mi familia me proporcionaron para crear la mejor imagen posible de lo que sucedió. Desafortunadamente, mis 2 abuelos fallecieron cuando yo era muy joven, así que no puedo preguntarles sobre este evento. Simplemente encontré esta historia bastante interesante.
Cuando tenía unos 10 años vivía en un pueblo muy pequeño. Mis amigos y yo a menudo jugábamos en los senderos, cerca del bosque, después de la escuela o los fines de semana. Construcción de fuertes, pesca y ese tipo de cosas. Un día estábamos caminando por un sendero y una señora de unos 50 o 60 años salió del bosque. Tenía suciedad en todas las manos y pantalones. Ella dijo que su auto se averió y necesitaba ayuda. Dijimos que iríamos a decirle a nuestros padres que vinieran a ayudar, pero ella insistió en que fuéramos al bosque. Respondimos que no podíamos y seguimos caminando. La reacción de ella fue como si se hubiera apagado como persona. La sonrisa que tenía se fue del todo. Incluso cuando estábamos a un par de kilómetros por la carretera, podíamos verla mirándonos. De todos modos, volvemos con mis amigos y estábamos jugando en su patio trasero, y uno de nosotros comienza a burlarse de la señora que vimos antes, y de la nada es lanzado al cobertizo de sus padres. Rompe la ventana con su brazo. Todos estábamos en shock. Sus padres salen y comienzan a gritarnos, culpándonos, pensando que nosotros lo arrojamos. Todos terminamos siendo castigados. Hasta el día de hoy, todos parecemos tener el mismo sueño recurrente, o ver a la mujer en el bosque, excepto que cada que lo sueño, ella está más cerca de nosotros. ¿Alguien tiene alguna experiencia similar o consejos para los sueños? Unas simples aclaraciones antes de terminar. Este era un pequeño sendero para caminar. Obviamente no había automóviles fuera de la carretera, y crecí en un lugar realmente pequeño en Canadá. Mi amigo no voló un cobertizo de 6 metros de altura. Era algo menos alto, como de 2 metros más o menos, y nadie estaba cerca de él cuando esto sucedió. Se ha hablado mucho de skinwalkers alrededor de donde viví y nací, así que puede ser una posibilidad. El fin de semana hubo fiesta en casa de mi novia. Invitaron a su familia y todo. Algunos familiares se quedaron a pasar la noche en su casa, al igual que yo. Al otro día en la mañana, mi novia sale a conseguir qué comprar para desayunar. Creí que me iba a decir enseguida, pero a los 20 minutos me manda un mensaje preguntándome si iba a desayunar. Estaba algo cansado, pero decidí salir e ir con ella. Salgo y al llegar con ella estaban sus familiares reunidos hablando del Xtabay y otras historias. Al parecer llegué tarde a la plática, pero lo que alcancé a escuchar fue muy interesante. Su tía, que vive en un municipio de Campeche, comentó que en su casa pasan cosas. En la noche ve gente caminar en la oscuridad, en la entrada de las habitaciones. Uno puede reconocer la silueta de un familiar en la oscuridad con un poco de luz, y estas siluetas a veces las confundía con sus familiares, pensando que eran sus hijos, en cuanto los hablaba, sabiendo que estaban cerca porque acababan de pasar. Nadie contestaba, y al ir a revisar, resulta que el lugar estaba vacío. Es muy frecuente ver estas sombras. Incluso cuando está limpiando en su patio, ha encontrado vasijas de barro que tienen ornamentos. Ella cree que antes en este terreno vivió gente y todavía se manifiestan de alguna manera, pero también podría deberse a algo que pasa en su calle. Ella cuenta que ponen mucha brujería en la calle, enfrente de su casa. No entendí muy bien cómo estaban divididos los terrenos, pero en la parte de atrás de su terreno vive una señora que es la tía de la que me contó esta historia. Esta señora se divorció de su esposo, tuvo hijos y la señora sigue viviendo allí. La cuestión es que sabes cómo son las cosas en un pueblo. Todo el mundo se conoce y se enteran de las noticias muy rápido, y esta señora en particular le tenían miedo porque saben que hace cosas. Una vez, hablando con una vecina, le contó que por ese lado de la calle y hasta dentro de su casa, en ocasiones apestaba mucho como a muerto. Estaban platicando sobre bolsas extrañas que se habían estado encontrando la gente, con frascos e incluso bolsas de terciopelo. En eso estaban cuando uno de los hijos de la vecina salió. Este muchacho es mudo, pero dio a entender que la señora de atrás, es decir, la tía, era la que ponía esa brujería debajo del poste de luz de esa calle. Pero no estaba sola, iba acompañada con 2 o 3 personas.
Esto se hacía algo extraño porque ya sabían que ella no hacía brujería, sino que ella pagaba para que otros hicieran la brujería. Esta señora al parecer terminó muy mal. La persona que cuenta esta historia dice que esta señora, es decir, su tía, creció con ella, la educó y la cuidaba mucho. Pero por tanto mal que hizo, al final tuvo que pagar las consecuencias. Yo le pregunté si no había tratado de hablar con la policía para ver si se podía resolver esto. Me contestó que ya lo habían hecho, pero que la policía siempre se lavaba las manos, diciendo que era demencia lo que tenía esa señora y no podían hacer algo. Esta señora es muy flaquita, débil y de la tercera edad, pero a pesar de eso, dicen que tenía una gran agilidad para caminar. Otro detalle escalofriante que cuentan es que en su casa se escuchan muchos gritos de animales. Son sonidos muy horrendos. La gente también le contó que cada mes o cada cierto tiempo llegan unas camionetas a su propiedad. Bajan 2 personas adultas, una niña, y se meten a su casa. Es cuando todos los gritos de animales y ruidos extraños se incrementan de manera espantosa. Y dicen que esas 2 personas junto con la niña son las que acompañaban a esta señora en la madrugada a poner las brujerías en las calles de ese municipio. Esta señora junto con su ex esposo tuvieron un gran terreno. Ella vive en medio y los terrenos cercanos se los dejaron a una nieta y una hija. Pero la gente que se queda a rentar o a vivir ahí no aguantan ni un mes. Siempre terminan escuchando o viendo cosas y se terminan quitando. Una señora de Cancún, o creo que de la Ciudad de México, compró el terreno y lamentablemente no aguantó ni una semana. Terminó abandonando la propiedad porque igualmente tenía problemas con la tía por su pésima conducta y sus brujerías. Y otra cosa que comentó la señora antes de irse y abandonar el terreno es que la tía bruja va a la iglesia y se da golpes de pecho. Simplemente se preguntaba cómo una persona que hace este tipo de cosas y se comporta de esa manera puede entrar como si nada a la casa de Dios. La verdad es que me quedé sorprendido por esto y me hace dudar si quiero regresar a ese pueblo porque siempre pasan cosas en el municipio. Esta segunda historia le pasó al aguador, al que le reparte agua de cristal a la tía de mi novia. Este hombre le contó que la Xtabay se lo quería llevar al monte. Me parece que dijeron que estaba en una fiesta, pero se encontraba borracho. Cuando ya decidió irse, se subió a su bicicleta y empezó a pedalear. En el camino él cuenta que se encontró con una niña o una mujer y le estaba acompañando supuestamente a su casa. Este hombre solamente alcanzó a notar que estaban caminando por un terreno sin pavimentar. Recuerda que ya se había bajado de su bicicleta mientras la guiaba con el manubrio para que pudiera caminar junto con la mujer, pero no sabe cuánto tiempo transcurrió porque su hermano se dio cuenta que no había llegado y se preguntó dónde se había metido este cabrón. Salió con su moto a buscarlo alrededor del pueblo por donde suele caminar. Por su parte, el aguador, en ese momento que lo andaba buscando su hermano, dice que podía escuchar el ruido de la moto. Entonces le comenta que despertó como si estuviera en un trance o dormido y dijo que algo se lo estaba llevando cargado. En ese momento que nos estaban contando esto, también estaban los abuelitos de mi novia. Su abuelito nos dijo que el Xtabay realmente es viento, o como a veces se le dice, mal aire. Este hombre al momento de salir de este trance se dio cuenta que estaba en el monte. No había caminos ni nada. Se encontraba en medio de la hierba, totalmente confundido porque no se explicaba cómo pudo llegar hasta allí con todo y bicicleta en la hierba tan alta, ya que si de por sí es muy difícil moverse solo, llevando una bicicleta sería casi imposible. Cuando su conciencia regresó, salió corriendo de ese lugar tan rápido como pudo, solamente guiado por el ruido de la moto. Hasta lo borracho se le quitó. Dicen que posiblemente habrá pasado por un árbol de ceibo, donde según las leyendas se aparece. El abuelito de mi novia comentó que una vez se lleva a los hombres borrachos al fondo del monte, los mata, tirándolos a un pozo. Estas fueron las 2 historias que alcancé a escuchar. La verdad es que llegué tarde a la plática, pero espero les hayan gustado.
Mi madre ha tenido muchos encuentros extraños y paranormales en su vida, incluyendo conocer a su propio doppelganger cuando era una niña. Ella ha tenido muchas historias que contarme, y crecí escuchándolas, sobre las tazas voladoras en su habitación y la aspiradora funcionando sola cuando era una niña. Sin embargo, hay una que todavía me desconcierta hasta el día de hoy, y quiero saber si alguien más ha visto a esta criatura o sabe algo al respecto. Esta es mi primera publicación aquí, así que no dude en hacerme saber si hay otro foro más apropiado, ya que no es un espíritu humano que yo sepa. Hace años, antes de que yo naciera, ahora tengo 18, así que han pasado un buen tiempo. Mi madre se había estado quedando en la casa de su mejor amiga. Su mejor amiga estaba casada, así que su esposo también estaba allí, pero él y mi madre apenas interactuaban entre sí cuando ella estaba allí. Siempre fueron respetuosos y todavía lo son hasta el día de hoy, siguen siendo amigos. Como dijo mi madre, estaba estacionada en el camino de la entrada de su amiga, esperando a que ella saliera para que pudieran irse. Mi madre estaba sola en el auto, jugueteando con los botones y demás, y miró por el espejo retrovisor. Lo que vio la horrorizó. En el espejo retrovisor pudo observar a un gran perro negro caminando sobre sus patas traseras. Ahora soy un escéptico de todo, así que le pregunté a mi madre si era solo un perro grande, al azar, parado sobre sus patas traseras y usando un auto como apoyo. Ella insiste que no. Ese animal estaba caminando como un humano. No tocó su auto, caminó por la acera como lo haría una persona. No se puso ni una sola vez a 4 patas, caminaba sobre 2 patas. Ella jura esto, y puedo ver por el terror genuino en sus ojos que está diciendo la verdad. Le pregunté si había visto las piernas o patas. Respondió que tan pronto como miró detrás de ella, se había desvanecido en el aire. Se fue como un fantasma. Cuando miró a su alrededor, no había un solo perro o persona a la vista. Esa no es la parte más aterradora para mí, al menos. Mi mamá volvió a visitar a su mejor amiga, no en la misma casa. Ahora mi madre odia esa casa. Esta visita fue hace unos años y surgió el tema de los espíritus. Mi mamá le contó exactamente lo que me dijo sobre el perro, o lo que fuera, caminando detrás del auto en el camino de entrada, porque nunca se lo había dicho a nadie. Su mejor amiga la miró pálida y le respondió: mi esposo me dijo que él también vio eso. Caminaba sobre 2 piernas o patas. 2 personas vieron exactamente a la misma criatura, en el mismo lugar, en diferentes momentos. He escuchado leyendas de este perro. Si lo ves muchas veces, señala un cierto destino o fortuna. Pero, ¿qué fue eso? ¿Alguno de ustedes ha visto algo así? Estoy aterrorizado porque acabo de aprobar mi examen de manejo, y si veo esto o algo remotamente antinatural en mi vista trasera, tendré un ataque al corazón. Quiero más información sobre este perro caminante en 2 patas. ¿Es algún tipo de presagio o advertencia? ¿Era solo esa casa la que está embrujada? ¿Qué encontraron realmente mi mamá y el esposo de su amiga en esos días? Hoy en día tenemos cámaras en nuestros coches. Nunca quiero ver piernas inhumanas caminando así en mi cámara. Ya tengo un montón de cosas espeluznantes sucediendo en mi vida y no quiero otra más. Solamente quiero hacer una pequeña actualización debido a sus respuestas a la historia. Acabo de preguntarle a mi madre sobre el perro nuevamente, y esto es lo que necesito aclarar después de hablar con ella en profundidad al respecto. Los avistamientos realmente ocurrieron aquí en Houston. La mejor amiga de mi madre se mudó de la casa donde se vio al perro, y esa ubicación no está lejos de donde vivo ahora, así que estoy 99% seguro de que no era un oso o un animal salvaje, ya que vivimos en la ciudad y no hay vida salvaje en esta área. No hay bosque cerca de donde está la casa, y mi mamá jura que era un perro, específicamente un perro negro, caminando sobre sus patas traseras. Ella está 100% segura de que era un perro, y el esposo de su amiga
dijo que también era un perro. Después de algunas consideraciones, me inclino por un skinwalker. Mi madre está familiarizada con ellos y piensa que eso es lo que pudo haber sido. De todos modos, nunca regresó a esa casa después de su estadía allí y estaba feliz cuando su amiga se mudó a Waller. Así que esto fue en Houston, en la ciudad. No fue un oso o un animal salvaje. Es 100% un perro negro. Mi madre tenía el aspecto de un ciervo asustado cuando le pregunté al respecto de nuevo. Todavía no he olvidado el terror, después de todos estos años. Otra historia que acabo de escuchar es que en casa de mi novia estaban platicando que suceden cosas en una de sus propiedades, ya que creen que hay un mal aire, ya que se escuchan muchos ruidos, murmullos, no pueden dormir y todo ese tipo de situaciones extrañas. Uno de sus tíos que estaba en la plática comentó que hay lugares en los que se tiene que pedir permiso. Lo mismo pasa cuando construyes en un terreno que acabas de comprar o no es tuyo. De lo contrario, los alushitos te van a fastidiar. En eso estaban cuando otra de sus tías comentó, sí, como a tal persona que le pasó esto. La señora estaba muy tranquila en la sala de su casa. Ella se dedicaba a la venta de comida. En eso, voltea hacia un lado y pudo observar a una persona muy pequeña, digamos que de una rodilla para abajo. La vio que estaba caminando con las manos arriba y un traste en su cabeza. Comentó que ese ser parecía que estaba feliz e incluso comentó que por sus movimientos pudo estarse meneando al caminar al tener el traste en su cabeza llena de la comida que vendía la señora. Esta pequeña persona se da cuenta que lo estaban mirando. Da un brinco para atrás porque parece que se había asustado. Por su parte, la señora cuenta que se talló los ojos para asegurarse que estaba viendo correctamente, sin alguna duda. Al terminarse de tallar los ojos y volver a enfocar a este ser, observó que ahora ya estaba corriendo en dirección contraria. Y esta parte que viene me dejó un poco asustado. Porque el problema para esta señora no fue el ver al aluchito, sino tuvo la mala fortuna de contarlo. Y se dice que cuando te encuentras o ves a un aluchito, no lo debes de contar. No recuerdo si son 6 o 9 meses o algunos años para poder contarlo. ¿Y qué pasa cuando lo cuentan al otro día? Ella amaneció llena de correazos, muy lastimada. Sus brazos estaban todos morados. Ya ves que cuando te pegaban con el cinturón, te quedaba una marca en la piel. Así se encontraba esta señora, y se decía que el aluchito se estaba desquitando con ella porque lo acusó de que lo habían visto. Y yo me quedé un poco asustado porque he tenido algunas experiencias con estos seres, pero lo conté años después, así que por eso tal vez no me pasó nada. Otra cosa que me dijeron es que la gente antigua cuando llegaba a un terreno tenía que pedir permiso y haces una ofrenda, una comida. Es lo que se le dice saca. También algo parecido a un pibipollo como un tamal. Tú le ofreces eso a cambio de que tengas una buena cosecha. Se dice que si tú lo haces, tu cosecha será muy próspera y productiva. En caso de que ya no lo hagas o que llegues a un terreno y simplemente te dediques a plantar árboles de mango sin ofrendar nada, puede que tu árbol crezca, pero no dará ninguna fruta o que ni siquiera crezca, porque hay entidades o seres sobrenaturales cuidando ese terreno. Otra de las cosas que pude escuchar es que esto le pasó a la abuelita de mi novia. Ella de pequeña creció en un municipio de Campeche. Cuenta que cuando iba caminando en su patio con una cubeta para sacar agua del pozo, vio en la copa de un árbol a un pájaro comiendo un fruto. Ella ahuyentó a esa ave y el fruto cayó al suelo. Observó que la fruta que había caído se encontraba en un estado relativamente bueno y ella se la comió. Siguió con sus actividades y regresó a su casa. En la noche empezó lo malo. Tenía un gran dolor de estómago acompañado de fiebre y una sensación de empacho en el estómago. Su abuelo era curandero. Decía que a sus nietos los curaba con hierbas casi cualquier mal de salud. Su abuelo lo arreglaba con eso. La llevaron con su abuelo
y ella empezó a decirlo todo, lo que le dolía. El señor le preguntó: ¿qué comiste? Contestó que solamente lo que le había dado su mamá. Su madre se encontraba con ella, pero su abuelo le preguntó de nuevo: ¿qué más comiste? Su mamá intervino y dijo: dile lo de la fruta. Recordó lo de la fruta y le dijo: ah, sí, también comí una fruta del terreno de tal persona, porque un pájaro se la andaba comiendo, y a que se la coma un pájaro, mejor me la comí yo. El abuelo le empezó a regañar que no debe hacer eso. Por comer ese fruto le había entrado un mal aire, porque estos seres protegen algunos terrenos, al igual que sus frutos, para que cualquiera que los agarre, entra a robar o lo que sea, a ellos les cae el mal. Son historias bastante interesantes en ese municipio que hasta el día de hoy se siguen escuchando. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.